Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Este es uno de los movimientos más clásicos de la física. Es uno de los primeros movimientos que vamos a ver. Posiblemente el más sencillo, porque va a tener tres componentes principales. Solo tres. Distancia. Todos sabemos el concepto de distancia. Sabemos que una distancia se mide en metros. Una distancia representa la longitud que hay de un punto al otro. Por ejemplo, la distancia de tu casa al colegio es una distancia. La distancia que hay de tus pies a tu cabeza es una estatura. Todos conocemos lo que es distancia. Ahora también vamos a hablar de velocidad. De la misma forma, todos sabemos que es una velocidad. La velocidad es la velocidad que tiene un carro, que tiene un conejo, que tiene un avión, que tiene un caballo, etcétera. Y finalmente de tiempo. El tiempo es cuánto se demora en transcurrir una acción, ¿no? Por ejemplo, cuánto te demoras en cocinar, en almorzar, etcétera. Y estas tres se van a relacionar mediante una ecuación matemática. Cuando el CMRU, cuando no varía la velocidad, si esta varía, sería otro tipo de movimiento que lo veremos en otra ocasión. Y esta es la única fórmula. En algunos libros de texto vas a encontrar lo que es un triangulito. En un triangulito en donde básicamente coloquen así, algo parecido. Más o menos, a grandes rasgos. Distancia, velocidad y tiempo. Yo no lo considero muy utilizable ese triangulito, pero a algunos les puede servir. Porque mira, si tú quieres hallar la distancia, velocidad por tiempo. Los de abajo. Si tú quieres hallar tiempo, distancia entre velocidad. Si tú quieres hallar velocidad, distancia entre tiempo. Pero todo eso está acá. Está en esta pequeña fórmula de ahí. Por eso es necesario el triangulito. No, basta con esto, es suficiente. ¿Ok? Ahora, también hemos escuchado que la velocidad tiene dos maneras de expresarse, ¿no? Metros por segundo y kilómetros por hora. Por ejemplo, es interesante que ustedes comprendan de que una velocidad de unos 80 kilómetros por hora es una velocidad muy elevada. Si tú vas en un automóvil a una velocidad de 80 kilómetros por hora es porque el automóvil está yendo a una velocidad gigantesca, posiblemente sin una vía expresa y avanzando a una muy alta velocidad. Ya si va a 100 kilómetros por hora, ya está prohibido por la ley inclusive andar a estas velocidades, porque el carro ante un pequeño desvío se puede volcar, pueden ocurrir accidentes muy graves, y los accidentes muy graves a veces ocurren porque los autos van a una velocidad demasiado elevada, porque bueno, todos sabemos que si vas a una velocidad más elevada vas a llegar en menos tiempo a tu punto de destino, pero la seguridad es primordial también. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Esa es la pregunta. Existe este pequeño factor. ¿Se demuestra? Sí, pero dejémoslo ahí sin demostrar. 5/18 es uno de los factores más comunes. Ejemplo pequeño. Si yo tengo 360 kilómetros por hora, imaginemos, ¿cuántos metros por segundo será esto? Multiplicas por 5/18. Nada más. Y ahora multiplicar es muy sencillo. Yo te recomiendo que apliques un poquito de álgebra, ¿no? 18, 2. Te queda 20. 20 por 5, 100. O sea, si alguien te dice, oye, ese carro se está moviendo a 360 kilómetros por hora. Ah, ya. Es lo mismo que te dijera que se mueve a 100 metros por segundo. Son sinónimos, ¿ok? Es como que yo te digo, oye, ha pasado una hora. Y el otro dice, no, ha pasado 60 minutos. Pero si es lo mismo, ¿cierto? Una hora y 60 minutos son lo mismo. Solo tienes que multiplicar por 60 para pasar de horas a minutos. En este caso, si tú quieres pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tendrás que multiplicar por 5/18. Si quieres hacerlo al revés, pues multiplicas por la inversa. ¿Ok? Muy bien, con eso ya podemos resolver unos cuantos problemas que no son muy amplios. Vamos a analizarlos al cuidado, al detalle. Mira, primer problema. Te dicen, determina la rapidez que tiene un auto si éste recorre 27 metros en un tiempo de 2 segundos. ¿Qué te están dando? Tú tienes que reconocer en los textos. Esto es puro texto. Primero, esto es tiempo. Sin lugar a dudas, está en segundos. Y segundo, esto de acá es distancia, porque está en metros. Entonces, la única ecuación que tú necesitas es esta. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y reemplazas. Distancia, 27. Velocidad, no conozco. Tiempo, 3. Ahora, aquí es donde muchos estudiantes se confunden. Ten mucho cuidado, por favor. ¿Cómo resolver esta mini ecuación?
¿El 3 se está multiplicando? Sí, entonces pasa al otro lado a dividir. Nada más. Ya bueno, 27 entre 3 ya todos sabemos de que es 9. Eso sí es muy sencillo. Listo. Acabó todo. Esta es la velocidad. ¿Ok? Veamos el siguiente problema. En el siguiente problema te dan otra vez. En el MRU, para nosotros velocidad y rapidez van a ser prácticamente sinónimos. Por no decir van a ser lo mismo para nosotros. ¿Tiene una diferencia? Sí, pero para efectos prácticos no va a variar mucho. ¿Ok? Es eh, como ¿cuánto es tu peso ahorita? Bueno, mi peso, no sé, ¿cuánto? Imagínate ya, peso 50 kilos. Si tú comes una manzana, ¿vas a pesar más? Sí, pero es una diferencia mínima. Entonces, como que no afecta. Algo sí, la velocidad y la rapidez, ¿existe diferencia? Sí, pero en este caso no lo vamos a considerar. Así que cuando en MRO escuchas velocidad y escuchas rapidez, estamos hablando de lo mismo. Velocidad media, velocidad, rapidez, rapidez media, mismo concepto. ¿Ok? A menos que hubiese otros tipos de recorridos, pero como el MRU es un recorrido en línea recta, ya no nos complicamos con desplazamientos, con distancias recorridas, ya no hay eso cuando hablemos de MRU. No va a haber mucho de eso. Pero sí hemos visto que es una distancia y de una distancia recorrida y un desplazamiento. Pero en este caso, como es una línea recta, el desplazamiento es lo mismo que la distancia recorrida, porque está yendo en línea recta. Así que no hay problema. ¿Ok? Muy bien. Veamos, tiempo, 4, distancia, 32. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta es una de las primeras ecuaciones que se aprende en física. La física utiliza mucho la matemática. Como te contaba, los grandes físicos saben mucha matemática, es indudable. Y si no saben mucho, si no logran entender la matemática tan compleja, pues piden ayuda a un matemático. Hasta el mismo Albert Einstein, que fue uno de los más grandes científicos del siglo XX, pidió ayuda a un matemático, porque llegó un punto en que ya la matemática que él conocía ya no era suficiente, era un poco más complejo. Pero bueno, entonces, reemplacemos por acá. 32, velocidad de tiempo 4. Listo. No te olvides otra vez lo mismo. Este de acá va a dividir. Bien, ¿cierto? Vamos a ponerlo bonito. Por acá, por acá, por acá. Vienes a dividir. 32 entre 4. Más entonces la velocidad 8, ¿cierto? 8 metros por segundo. Eso es todo. Listo. Muy bien. En el siguiente problema. Si un globo aerostático sube verticalmente a una rapidez constante, 6 metros por segundo, ¿y al cabo de qué tiempo habrá subido? ¿Esto qué es? Velocidad. ¿Esto qué es? Distancia. Fórmula. Distancia igual a velocidad por tiempo. Reemplacemos. Reemplacemos por acá. Distancia, 30. Velocidad, 6. Tiempo, desconozco. El 6, ¿qué va a hacer? Va a ir al otro lado, está multiplicando, va al otro lado a dividir. ¿Cierto? Listo. 30 entre 6, 5. 5 segundos. Eso es. En este problema, lo que vamos a ver, entonces, es que tenemos la velocidad en kilómetros por hora. Tenemos que pasarlo a metros por segundo, eso es lo primero. Entonces, como te había dicho, tienes que multiplicar por 5/18. Si no, no puedes trabajar. Bueno, para la multiplicación se convierte en una división prácticamente. 36 entre 18, 2. 2 por 5, 10. Ya tenemos que la velocidad es 10 metros por segundo. ¿Listo? Eso no me preguntan. Me preguntan la distancia recorrida. Esta es la velocidad. Y tengo el tiempo en el gráfico. Tiempo 20 segundos. ¿Cuánto es la distancia? Fórmula. Distancia igual a velocidad por tiempo. Multiplicamos. Velocidad 10. Tiempo 20. Todos sabemos de que 10 por 20 es 200. 200 metros. Y eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Vayamos con el último problema. En este caso, vamos a tener una gráfica un poco extraña. Pero, si te das cuenta, todo esto es MRU. Y por acá también es MRU. Entonces, a ti te piden el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia que lo une a los dos, ¿cierto? Eso es el desplazamiento. Tenemos que hallar cuánto vale esto, X.
o debemos poner de mayúscula. Para eso primero hallemos cuánto vale esto que vamos a llamar A, y este de acá que vamos a llamar B. A será igual a la distancia, ¿cierto? Que es velocidad 3 metros por segundo y tiempo 4 segundos. O sea, velocidad 3 por el tiempo 4. Y B será lo mismo, velocidad 4 y de tiempo 4. 4 por 4. Pongámonos en el triangulito. En el triangulito. A ver, este es el triangulito. Vamos a regraficar ese triángulo. Por acá, mira, tienes A vale 3 por 4. 3 por, y el otro 4 por 4 por 4. Y aquí 4 por 4. Y lo reconoces, ¿cierto? Ese es un triángulo notable. Es el 3, 3, 4 y 5. 5 por 4, obviamente. 5 por 4, 20. Y eso es todo. ¿Ok? Un poquito de recordarnos del triángulo notable de 37 y 53. Listo. Eso sería todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.